La ola reformadora que surge a partir del siglo XVI dio grandes nombres que han quedado escritos en las páginas de la historia. Juan Calvino es uno de ellos y uno de los más importantes en la Reforma. Calvino vendría a establecer muchas de las doctrinas que hasta nuestros días profesan los cristianos protestantes, dentro de la cual se encuentra la doctrina de la predestinación, respecto de la cual señala en su escrito la institución cristiana lo siguiente: llamamos predestinación el decreto eterno de Dios con el cual estableció lo que ha de hacer cada uno de los hombres, puesto que no todos fueron creados con las mismas condiciones, sino que algunos fueron destinados a la vida eterna y otros a la eterna condenación. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado a vida o a muerte. Esta doctrina calvinista nos enseña que Dios, a través de un decreto eterno, estableció de antemano quiénes están destinados para la salvación o para condenación. Por lo tanto, según aquello, es bastante poco lo que los seres humanos podrían realizar para cambiar su destino. Como todas las doctrinas surgidas en el cristianismo, se asegura que está tomada de las páginas bíblicas. Lo cierto es que prácticamente la totalidad de sus doctrinas, sean católicas o protestantes, provienen del pensamiento de los hombres y muy poco tienen que ver con las verdades bíblicas, aun cuando se basen en versículos bíblicos para justificar su posición, pero como todas ellas siempre están fuera de su contexto. Debemos entender, según lo vimos en la profecía de Amós, que esto es un castigo de Yahweh. Así quedó establecido en su palabra. Aquellos tendrían hambre de la palabra de Dios y la buscarían a través de todos los rincones de la tierra, pero no la hallarían. Comprendamos a partir de ahora cuál es ese pueblo que ha sido predestinado. Acompáñanos. Hola a todos. Mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. Si nos dedicamos a estudiar las doctrinas cristianas, podemos comprobar que esta palabra de Yahweh dada por el profeta Amós se ha cumplido incuestionablemente, lo que ha llevado a esta institución religiosa por campos espinosos y desolados. En la mayoría de los casos, las doctrinas practicadas por el cristianismo son trozos tomados de las escrituras pero sacadas de todo su contexto, para dar una interpretación que en muchos casos, si se toman de manera independiente, parecieran tener cierta coherencia y fundamento. Esta doctrina de la predestinación ciertamente no aparece por ninguna parte en el Antiguo Testamento, y el que no aparezca nos dice mucho. Solo encontramos algunas menciones de Pablo en sus cartas a los romanos, a los corintios y a los efesios. No hay más mención de esta palabra que justifique una doctrina que tomó una relevancia que excedió a los ámbitos religiosos y que hoy continúa disfrutando de plena salud, tanto que ha invadido la mayoría de las iglesias protestantes y que les da el fundamento para muchos errores doctrinales. Leamos los pasajes donde se hace mención a la predestinación, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La palabra predestinar proviene de la palabra griega proorizo, cuyo significado es limitar de antemano.
predeterminar, determinar antes. Según estos versículos, pareciera que Calvino estaba en lo correcto en su afirmación. Y es justamente aquí donde está el peligro en la infinidad de interpretaciones bíblicas. Si desconocemos el contexto en el cual están señaladas, podemos darle el sentido que nos parece más lógico, equivocando nuestro camino rotundamente. A través de los estudios que hemos realizado, sobre todo los que hemos denominado las raíces de nuestra fe, se ha explicado el tránsito de Israel por la historia y su relación con Yahweh. Es Israel el pueblo que ha sido elegido y no otro. A través de Israel, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Sin embargo, su destino fue el destierro, por su desobediencia, por su infidelidad, porque ellos invalidaron el pacto, como señalan algunos, para justificar ciertas posturas. El Señor envió a sus profetas para advertirles de su destino si no enmendaban su camino. Pero Israel no escuchó a su Dios, y Yahweh los expulsó de su presencia, lo que está descrito en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 23. El profeta Oseas señala a Israel que los expulsaría y los esparciría por la tierra, que no tendría más misericordia de ellos y que no serían más su pueblo. De esta manera Yahweh deja solo a Judá. Israel es expulsado, perdiendo su identidad, su herencia, olvidando quiénes son, perdiéndose entre las naciones. Y lo que es peor, Israel muere sin la presencia de su Dios. Sin embargo, es el propio profeta Oseas quien profetiza lo siguiente: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, le será dicho, sois hijos del Dios viviente. Las palabras del profeta Oseas nos ha de llevar hacia la comprensión de aquel pueblo que está frente al Cordero en el libro de Apocalipsis. Pues de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así quedó establecido por nuestro Dios, y es al profeta Ezequiel a quien Yahweh le muestra la resurrección de su pueblo Israel, que se había perdido, pero que en el futuro sería encontrado y volvería a la vida. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Lo que se conoce como Nuevo Testamento es el relato de la restauración de ese pueblo que estaba muerto, cuyo Mesías venía para darle vida, y el apóstol Pablo es enviado a ese pueblo que se había extraviado por su desobediencia. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo fue enviado a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Israel, de acuerdo a la promesa realizada por Yahweh a los patriarcas. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Te multiplicaré en gran manera, y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Todas las palabras registradas en el Nuevo Testamento están dirigidas a ese hijo pródigo que se extravió, que se fue tras los deleites, que perdió su herencia, estaba muerto, pero que el Señor no olvidó. En los libros de lo que conocemos como Antiguo Testamento no encontramos palabras referidas a una predestinación, pero sí encontramos la promesa de la restauración de Israel, que es lo que va a cumplirse en los textos del Nuevo Testamento. Este nos habla de la restauración de ese pueblo, de aquellos que estaban predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No podemos desasociar el concepto principal de las Escrituras para darle un sentido totalmente ajeno a ello. Calvino entendió lo referente a la predestinación conforme a su pensamiento humano, desapegado de las Escrituras.
sin la comprensión de lo que significa. Es el pueblo de Dios, Israel, quien tiene un destino determinado por Yahweh. A eso se refiere Pablo en su carta a los romanos. Y en su carta a los efesios, Pablo les señala: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. El apóstol Pedro se refiere a lo mismo. Hace mención de aquel pueblo que dejó de ser pueblo, pero que ahora, mediante la muerte del Mesías, alcanzaban misericordia y volvían a ser pueblo de Dios, porque estaban predestinados para ellos. Pedro inicia su carta mencionando a quienes se la dirige. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y les señala: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Podemos seguir argumentando sobre quiénes son los predestinados, pero me parece que queda claro con lo que se ha expuesto. La descendencia del patriarca Israel es quien está destinada a ser el pueblo de Yahweh. Esto debido al pacto que Yahweh hizo con su abuelo Abraham. La doctrina que se conoce como predestinación y que nace bajo el pensamiento de Juan Calvino nada tiene que ver con las Escrituras. Esta doctrina sirvió para objetivos bastante más mundanos que espirituales. La economía ha sido desde siempre el motor que ha movilizado a las civilizaciones, y un pensamiento como el señalado por Calvino va a dinamizar toda una era, en un momento histórico donde Europa salía a descubrir y a conquistar el mundo entero. Las restricciones religiosas debían quedar en el pasado, y fue el calvinismo el que sirvió de fundamento para el sistema económico que pasaría a dominar la época contemporánea, el capitalismo. Sí es, el calvinismo es lo que dio el sustento para el auge del capitalismo, con todo lo que ello significa. Así como el catolicismo respaldó y sustentó el feudalismo al considerar que era Dios quien otorgaba el poder a los reyes y a los señores feudales, sistema que el pueblo medieval no se atrevió a cuestionar. El calvinismo, al considerar que la señal de quienes estaban predestinados para la salvación sería su prosperidad económica, dio el salvoconducto para que los mercaderes expandieran sus negocios e hicieran crecer su economía. Recordemos que en la Edad Media la usura era considerada un pecado, y eso impedía la extensión del comercio, contrariamente a lo que ocurriría en la época moderna. Aun cuando es correcto que la Biblia sanciona las prácticas económicas abusivas como lo señalan sus páginas. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. El miedo medieval al castigo divino evitó la expansión de las relaciones comerciales como las conocimos más adelante. La solución religiosa para quienes comerciaban en la Edad Media fue el purgatorio, pues al dedicar su vida al comercio y sacar ganancias de ello, se estaba cometiendo un gran pecado, y al morir con ese pecado, lo que le aguardaba era el castigo eterno. Para acceder a la redención, se proveyó de un lugar donde expiar aquellos pecados de usura,
para de esa manera limpiarse de ellos e ingresar sin pecados al cielo. Este lugar sería conocido como el purgatorio. La doctrina de la predestinación vino a cumplir una función fundamental en el desarrollo del mundo moderno y en el abandono del mundo medieval, hacia la aceleración del desarrollo comercial que experimentaría el mundo a través del capital económico que comenzaba a acumularse, sobre todo con la explotación de las colonias de ultramar de las nacientes potencias europeas que habían salido a conquistar el mundo. La doctrina de la predestinación quitaría esta idea de pecado sobre la usura. Esta ya no sería pecado. Ahora, la prosperidad económica significaría todo lo contrario. Significaba una señal de quienes eran los elegidos, para aquellos que, según Calvino, eran los elegidos para la salvación. Contrariamente, quienes padecían pobreza y otras privaciones, era señal de su condenación. Hasta nuestros días ha existido alguna tendencia sobre aquellos países con una orientación protestante que han logrado un desarrollo de su economía en desmedro de aquellas de mayoría católica, que se puede estimar que tienen una tendencia de no desarrollar de igual manera su economía, por lo que se han constituido como subdesarrollados. Por lo que da la impresión de que aquellos países que han seguido la doctrina calvinista cuentan con la bendición de Dios. Hoy, lamentablemente, las iglesias evangélicas han exacerbado el pensamiento calvinista y lo han llevado hacia el exceso, engañando a un pueblo ciego e incauto, proclamando que la prosperidad económica está relacionada con la bendición y salvación de Dios. El mensaje de Yahweh hacia aquellas congregaciones es contundente, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La consecuencia de esta doctrina se va a sentir en el desarrollo de nuestro tiempo. Los hombres han pasado de la búsqueda de la plenitud espiritual a la búsqueda de la plenitud económica. La prosperidad económica va a darle sentido a la existencia de los hombres y junto con ello los va a sumergir en el absoluto vacío existencial. Los resultados y consecuencias de la doctrina de la predestinación y también del libre albedrío los podemos sentir hoy en toda nuestra sociedad. La libre elección, por su parte, que nació como una forma de oponerse a la doctrina calvinista, también tuvo sus frutos, y vemos las consecuencias de una sociedad que ha tomado su libre elección y ha guiado sus caminos alejándose de su Dios. Lamentablemente, sobre todo el pueblo protestante se encuentra hoy embriagado en este discurso, cegado por una doctrina de la prosperidad que es hija de la doctrina calvinista y que mantiene en el engaño a todo un pueblo que no sabe que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, según lo que señala el Señor en su mensaje a la Odisea. El libre albedrío lo hemos dejado de lado en este estudio debido a que las consecuencias de la libre elección de los hombres y por los caminos que esto los ha llevado es un trabajo que realizamos en extenso en el estudio que hemos denominado La muerte de Dios y que te motivamos a que lo estudies después de este análisis. Hay un pueblo que está predestinado y ese es Israel en su totalidad, Judá e Israel, quien es Efraín. Es el pueblo heredero de la promesa realizada a Abraham, un pueblo que por su desobediencia dejó de ser pueblo, pero que ahora, a través de nuestro Mesías, vuelve a ser pueblo de Dios, un pueblo que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia, de quienes nuestro Mesías señala: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En el Evangelio de Lucas encontramos la historia de Zaqueo, quien era jefe de los publicanos y un hombre rico, y considerado un hombre pecador para sus pares. El texto nos señala: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí hemos realizado un viaje épico que nos ha llevado al conocimiento de nuestra verdadera identidad, la que había permanecido como un tesoro oculto. En este viaje se ha revelado la identidad de aquel hijo pródigo, aquel que había perdido toda su herencia, toda su identidad, que se había extraviado por el mundo al ser esparcido por él, de quien ya no había más misericordia y había dejado de ser pueblo.
Pero el pacto de Yahweh con Abraham es por estatuto perpetuo, por todas las generaciones, y a pesar que la descendencia de Abraham quebrantó el pacto, Yahweh mismo, a través de Yeshua, restableció la alianza que se había roto para dar vida eterna a ese pueblo que había muerto lejos de su Dios. Ya estamos cerca de que aquel pueblo vuelva a ser uno, que dejen de ser dos, como nos señala el apóstol Pablo a los Efesios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Sin embargo, aquellos que estaban lejos aún continúan con doctrinas que provienen del paganismo, de esta fusión de religiones paganas que perduran hasta hoy y que ya es tiempo de derribarlas. La historia se repite, nada nuevo hay bajo el sol. En el Génesis, Adán y Eva transgredieron el mandato de Yahweh y fueron expulsados de su presencia. Siglos más tarde, Israel quebrantó el mandato de Yahweh y sufrieron el mismo destino. Fueron expulsados de su presencia, e Israel, que se esparció por el mundo, creó una serie de pensamientos que fueron guiando sus caminos, llevándolos cada vez más lejos de su Creador. La rebelión de los hombres va a incrementarse con el surgimiento del humanismo, rebelión que se arrastra hasta nuestros días, donde hoy podemos ver estadísticas de países incluso mayoritariamente ateos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En una próxima serie de videos analizaremos cómo el hombre ha desviado sus caminos, hasta traernos hasta este momento donde alcanzamos el clímax de la historia y donde sus escogidos, su pueblo, aquel que había dejado de ser pueblo, de quien no habría más misericordia, pero que sin embargo sí la hubo, ha sido predestinado porque esa fue la promesa hecha a Abraham. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hoy ha venido a salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Al combinar esta serie de videos, podemos entender claramente que la historia de Israel es nuestra historia. La historia de Israel que relatan las páginas de la Biblia es tu propia historia. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos continuamente, así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saberlo. Nos vemos en la próxima.